pecados que no son de muerte y pecados que sí son de muerte. Voy a leer varias versiones para definir lo que es pecado. Primero de Juan 3:4 dice, voy a leer la pechita: el que practica el pecado practica injusticia, porque todo pecado es injusticia. El mismo texto, pero en Reina Valera, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. La versión K2 dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá. Voy a leer 1 de Juan 3:24. Dice: los que obedecen sus mandamientos permanecen unidos con Él y Él con ellos. Así como conocemos que Él permanece unido con nosotros, porque el Ruach HaKodesh que Él nos dio. Los transgresores de la Torá, con sus conductas, reflejan la ausencia del Creador. Claro está que no conocen al Padre, mucho menos al Hijo. El que cree que tiene el Ruach del Todopoderoso, pero desobedece la Torá o la desecha por completo, está en error mortal. Aclaremos lo siguiente: el Todopoderoso le dio a su pueblo un manual de instrucciones para que se guíe. Ese manual se llama Torah. Eso es lo que significa Torah. Y el violar esas instrucciones se llama pecado. Y a la Torah el cristianismo la llama ley, pero en realidad se llama Torah, o lo que es lo mismo, instrucciones. Voy a leer 1 de Juan o Yohanan 5:13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Eloa, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Eloa. Yohanan o Juan está escribiendo a los que creen en Yahshua, porque antes habían personas que no creían en el Hijo, y hoy también las hay que no creen en Yahshua. Los que no creen en Yahshua se les pedirá cuenta, así se escribió en el libro de Deuteronomio 18:18 y 19. Claro, si esa luz le llegó, porque si no llegó la luz del Mesías a esa persona, ahí no se le pide cuenta. Pero si le llegó la luz de que el Mesías es el Hijo, que es el que Él envió para propiciación por el pecado de los hijos, entonces si no lo cree, entonces se le va a pedir cuenta, porque se le pidió que lo escucharan. Voy a leer otro texto que tengo por aquí. Dice, voy a leerlo justamente, voy a leer el Deuteronomio 18. Dice así: profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú. Este tú es Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense que la palabra del Padre, el Padre, hablando por boca de este profeta. Y si vemos bien, Yahshua lo decía en Yohanan 14:10. En la segunda parte de este pasú 10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, la palabra del Padre tomando carne en Yahshua. Lo mismo dice en Juan 1:1 o Yohanan 1:1. Y por supuesto que la palabra del Padre es la palabra creadora. Claro, la Reina Valera, la versión más leída por el cristianismo, en vez de poner palabra, pusieron el verbo. Los que tienen Reina Valera deberían tener, aparte de esa versión, otra para que comparen. Digo en Deuteronomio 18:19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
y se le va a pedir cuenta al que no oiga las palabras del profeta. Y el pueblo judío esperaba ese profeta hace 2000 años. Y Cefas, en su primer discurso, ratifica que Yahshua era ese profeta que envió Eloa, según se puede leer en Hechos 3:22. Leo, así dice: porque Moisés dijo a los padres: el Adón, nuestro Eloa, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Ese profeta que esperaba el pueblo judío hace 2000 años era Yahshua, pero no lo reconocieron hasta hoy, a excepción de un pequeño remanente que sí lo ve como el profeta prometido. Digo esto para entrar en el tema que vamos a tratar, basado en 1 de Juan 5:16, que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Eloa le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Debemos orar por los pecados que no son de muerte, según Yohanan. Como sabemos, el que ha renacido de Eloa no puede pecar, o mejor dicho, no practica el pecado. En el libro de Levítico capítulo 4 dice que el que comete pecado por hierro ofrecía una ofrenda. Cuando habla de hierro, quiere decir, son todas aquellas faltas o transgresiones inadvertidas, accidentales, por error, por ignorancia, que ocurrían sin intención. Voy a leer Levítico 5:17. Ahora bien, cuando se cometía un pecado por hierro, aunque fuese sin querer, tenía consecuencias. Tenemos el ejemplo de Usa, que por descuido o error, no sé cómo calificar a Usa, tocó el arca e inmediatamente murió. Cuando existía el templo, se ofrecían ofrendas por los pecados cometidos, por hierro, o por error, o por ignorancia, por supuesto. Después de hacer tesubá, su tesubá, iban al templo y hacían su ofrenda, llevaban un corderito por el pecado, por hierro que habían cometido, por el pecado sin intención. Ese pecado, por supuesto, que era perdonado, porque era un pecado que no lo hicieron porque querían pecar, fue un descuido de la persona, algo que hizo sin querer y cometió el pecado. Hoy en día se puede orar por la persona que cometió pecado por ignorancia, ya que no es pecado de muerte. En la época de Moisés y Josué se construyeron ciudades de refugio. Sí, ciudades de refugio. Esas ciudades fueron construidas por instrucciones del Todopoderoso para proteger a una persona que había cometido un delito por accidente o por error. Y se estaba en esa ciudad de refugio hasta que se probara su inocencia. Las ciudades de refugio fue una alternativa necesaria para proteger a las personas, ya que la familia buscaba venganza. Y si no huía a la ciudad de refugio, era muy probable que un familiar matase a esa persona. Resumiendo esta primera parte, orar por pecados que no son de muerte es orar por un violador de la Torá que lo hizo por hierro, por accidente, que lo hizo inconsciente, que lo hizo por error. Esa es la conclusión que llevamos hasta allí, esa primera parte. Ahora, veamos qué es pecado de muerte. Para ello, vamos a leer la Biblia K2, el capítulo 10 de Hebreos 10:26. Eso es lo que quiso decir. Hebreos capítulo 10, paso 26, que dice: si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una expectación temerosa de juicio e indignación que consume a los enemigos. El hombre que rompe la Torá
de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al hijo de Adonai, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh, y que ha insultado el Ruach HaKodesh de Adonai, dador de la gracia. Porque al único que nosotros conocemos es al que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo: Adonai juzgará a su pueblo. Cuán horrible es caer en manos del Elohim vivo. También voy a leer la versión Reina Valera, que es la versión más conocida. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Fijémonos que dice que si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Es decir, que el pecado es con conocimiento. En cambio, el pecado por el que sí se puede orar es el pecado por ignorancia. Y como dice la Tanat, por hierro. Eso implica que ya no haya más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, el autor del libro de los Hebreos hace una comparación. Dice: el que viola la ley de Moisés. Hago un paréntesis. Aunque dice ley de Moisés, no es de Moisés, es la ley de Eloa. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Es decir, cuando el pueblo de Israel estaba con un reino teocrático, el violador de la Torá era sentenciado inmediatamente con la presencia de 2 o 3 testigos. Ahora resulta que hoy en día no tenemos un reino teocrático. Ese reino está en el futuro. Pero eso no quiere decir que la sentencia sea menos severa. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al hijo de Eloa y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se puede decir que después de conocer la verdad y pecare voluntariamente, está cayendo de la gracia, se está burlando del sacrificio del Mesías. Todo esto es si conoce la verdad. Si no conoce la verdad, todavía tiene chance de ser redimido o de hacer teshuvá, aunque la gente perece por falta de conocimiento. Como dije, el conocimiento de la verdad es para los hijos renacidos, para los hijos de Elohim. Recordemos que el hombre nace una vez y de allí a juicio. Y todos los renacidos ya han sido juzgados cuando se juzgó el mundo según lo dice Juan 12:31. Y los salvados son atraídos al Mesías, según el Pasú 32 del libro de Juan 12. Resumiendo, no se debe orar por los que violan la Torá deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad. La gracia no es licencia para violar la Torá. Todo lo contrario, obedeces la Torá porque amas al Hijo y amas al Padre. Shalom Alejem.